Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Rombo Azul Pequeño, esta noche Andersel rompió el silencio y contó lo que vivió con Kerem Bürsin, revelando algo que nadie esperaba. Todo comenzó durante una entrevista exclusiva que Ande concedió a un conocido programa digital. Con una mirada serena pero firme, la actriz decidió hablar por primera vez sobre aquella noche que, según sus palabras, marcó un antes y un después en su vida. Las luces del estudio reflejaban un brillo diferente en sus ojos, mezcla de nostalgia y determinación. Esa noche vi el verdadero rostro de Kerem, comenzó diciendo con voz tranquila pero cargada de emoción. Desde ese instante, el silencio se apoderó del set. Según relató, todo ocurrió en una cena privada organizada por amigos en común. Era una reunión aparentemente casual, donde las risas, la música y las conversaciones parecían fluir con naturalidad. Pero algo cambió cuando Kerem llegó más tarde de lo esperado. Su mirada era diferente, no era el Kerem que yo conocía, explicó Ande. Durante la noche, varios invitados notaron una tensión extraña entre ambos. Aunque trataron de disimular, los gestos hablaban más que las palabras. Una fuente cercana aseguró que Ande había intentado acercarse a él, pero Kerem se mostró frío y distante. En un momento de sinceridad, ella confesó, le pregunté si todo lo que habíamos vivido había sido real. Y él solo respondió, tal vez demasiado real, por eso duele tanto. Esa frase, según Ande, fue la que la hizo comprender que algo se había roto para siempre. La noticia de esta entrevista se propagó en minutos por las redes sociales. Los fans comenzaron a comentar con teorías, memes y mensajes de apoyo. Algunos decían que Kerem también estaba sufriendo, mientras otros defendían la decisión de Ande de contar su versión. En una parte de la entrevista, la actriz agregó, durante mucho tiempo guardé silencio porque pensé que el amor se protegía en silencio. Pero callar también duele, y esta vez elegí no seguir callando. Kerem, por su parte, no tardó en reaccionar a través de una historia en sus redes. Publicó una frase breve pero contundente, a veces la verdad no necesita palabras, solo tiempo. La frase fue suficiente para reavivar el fuego de la controversia. Los medios interpretaron el mensaje como una respuesta directa a Ande, aunque otros opinaban que era una forma elegante de cerrar el tema. Una testigo del encuentro comentó que, al final de aquella noche, Ande salió del lugar con lágrimas en los ojos, pero también con una paz que no se le había visto antes. No lloraba de tristeza, sino de liberación, aseguró. En la entrevista, Ande confirmó esa impresión, esa noche me di cuenta de que a veces el amor no se pierde, se transforma. Y cuando ya no duele, es porque has aprendido a soltar. Ande continuó relatando que, después de aquella noche, decidió alejarse de todo lo que le recordaba a Kerem. Durante semanas evitó los lugares que solían frecuentar, apagó el teléfono y se refugió en su familia. Necesitaba silencio, necesitaba volver a ser yo sin él, confesó. Sin embargo, admitió que borrar los recuerdos fue mucho más difícil de lo que imaginaba. Había días en los que me despertaba con la sensación de que él iba a llamarme, y cuando no ocurría, el vacío se hacía más grande. Lo que nadie esperaba es que Ande también revelara que hubo un intento de reconciliación. Según su testimonio, unas semanas después de la ruptura, Kerem la buscó para hablar. Me escribió un mensaje diciendo que quería verme, que necesitaba explicarse.
Aceptó encontrarse con él en un café de Tiller. El ambiente era tenso, y ambos sabían que aquella conversación podría definirlo todo. Kerem me miró a los ojos y me dijo, nunca quise hacerte daño, pero a veces el amor se vuelve una lucha de orgullo. Y tenía razón. Ambos habíamos dejado que el orgullo hablara por nosotros. Esa cita, según contó, terminó sin reproches, pero tampoco con abrazos. Fue un cierre silencioso, aunque no definitivo. Cuando se fue, supe que una parte de mí también se iba con él. Pero también sentí que había recuperado mi libertad. Las redes sociales se llenaron de mensajes analizando cada palabra, cada gesto, cada foto antigua de la pareja. Los seguidores más fieles comenzaron incluso a hacer montajes recordando sus escenas juntos, escribiendo comentarios como, eran magia pura, o algunas historias no terminan, solo hacen una pausa. Los periodistas intentaron contactar con Kerem para conocer su versión, pero el actor se mantuvo en silencio. Solo algunos días después fue visto en el aeropuerto, rumbo a un rodaje fuera del país. Al ser abordado por los medios, se limitó a sonreír y decir, a veces las respuestas no se dan frente a una cámara. Esa frase, breve pero significativa, aumentó aún más el misterio. Los rumores sobre una posible reconciliación volvieron a circular cuando, según fuentes cercanas, ambos fueron vistos en el mismo evento de moda en Estambul, aunque evitaron coincidir en las fotos oficiales. Hubo un momento en el que sus miradas se cruzaron, y fue como si el tiempo se detuviera, comentó un testigo. La tensión era palpable, pero también lo era la conexión que aún parecía unirlos. En su entrevista, Ande reflexionó sobre el amor y las segundas oportunidades. A veces el amor no necesita volver para demostrarnos que fue real. No siempre el final es una derrota, a veces es una forma de agradecer lo vivido. Sus palabras, llenas de madurez y serenidad, emocionaron a miles de fans. Muchos destacaron que, por primera vez, Ande se mostraba completamente en paz con su pasado. En los minutos finales de la entrevista, la actriz fue preguntada si volvería a enamorarse de Kerem si el destino los volviera a juntar. Sonrió y respondió con calma, si el corazón decide volver, no será por costumbre, sino porque algo aún late donde creíamos que ya no había vida. Con esas palabras, Ande cerró uno de los capítulos más comentados de su historia, dejando al público con la sensación de que quizá, en algún rincón del tiempo, esa historia podría tener un nuevo comienzo. Mientras tanto, sus fans continúan preguntándose si ese silencio entre ellos es realmente el fin, o solo la antesala de un reencuentro. Rombo azul pequeño, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Ande y Kerem podrían reencontrarse algún día? Te leo abajo.